el garaje vacío me dejó helada. ¿Dónde está el auto?, pensé mientras buscaba las llaves en su lugar habitual. Ese sedán azul no era solo un vehículo para mí, era el último regalo importante que mi Ramón me había dejado antes de partir. Cuando le pregunté a mi hija, me respondió con una sonrisa despreocupada. «Lo vendí ayer, mamá. Conseguimos un buen precio». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Vendió el auto familiar, sin consultarme, como si mi opinión, a mis 68 años, ya no importara en esta casa. Lo que ella no imaginaba es que ese viejo sedán guardaba un secreto que estaba a punto de cambiar nuestra relación para siempre. Me llamo Elena Mendoza. Hace 5 años que mi Ramón partió de este mundo, dejándome con recuerdos, algunas arrugas nuevas y una hija que, aunque la amo con toda mi alma, a veces olvida que antes de ser su madre, soy una persona. Desde que enviudé, vivo con mi hija Claudia y mi yerno Javier en la casa que compartía con Ramón. Ellos insistieron en que no debía quedarme sola, y aunque valoro su preocupación, a veces pienso que fue más por conveniencia. Su departamento era pequeño, y nuestra casa tiene 3 habitaciones, un bonito jardín y un garaje espacioso. Mi rutina diaria es sencilla, pero me mantiene ocupada. Me levanto temprano, preparo el desayuno para todos, aunque Claudia siempre dice que no debería molestarme. «Mamá, ya no tienes que hacer estas cosas», me repite mientras toma su café de pie, revisando su teléfono, lista para salir corriendo a su trabajo en el banco. Pero para mí, cocinar no es una molestia, es mi forma de sentirme útil, de mantener cierta normalidad en mi vida. Las mañanas son tranquilas después de que ellos se van. Leo, cuido mis plantas. A veces veo alguna de esas telenovelas que tanto critican los jóvenes, pero que a mí me entretienen. Los martes y jueves asisto a un taller de tejido en el centro comunitario. Y los miércoles me reúno con mis amigas de toda la vida para tomar té y ponernos al día con nuestras vidas. Para estas salidas solía usar el transporte público. No porque no supiera manejar. Ramón se aseguró de que aprendiera hace muchos años, sino porque desde que él falleció, perdí la costumbre. El auto, un sedán azul que Ramón compró hace 10 años, quedó principalmente en manos de Claudia, quien lo necesitaba para ir al trabajo cuando el suyo estaba en el taller, o para hacer las compras grandes del supermercado los fines de semana. «Mamá, ¿para qué vas a manejar tú? Con lo peligrosas que están las calles ahora», me decía Claudia cada vez que yo mencionaba la posibilidad de conducir. «Además, siempre que necesites ir a algún lado, yo te llevo». Y así, poco a poco, me fui convenciendo de que era mejor dejar el auto en manos más jóvenes. Quizás fue un error de mi parte, una pequeña rendición que llevó a otras más grandes. En casa, mi opinión fue volviéndose cada vez menos importante. Al principio eran cosas pequeñas: cambiar los muebles de lugar sin consultarme, pintar una pared de otro color, invitar amigos sin avisarme. Luego fueron decisiones más grandes: remodelar la cocina que yo había diseñado con Ramón, vender algunos muebles que para mí tenían valor sentimental, pero que para ellos eran anticuados. «Es por tu bien, mamá. Te va a encantar cuando lo veas terminado. Confía en nosotros. Los tiempos cambian». Frases que escuchaba constantemente, como si yo fuera una niña que no entendiera el mundo que la rodea, y no una mujer que ha vivido casi 7 décadas y ha visto más cambios de los que ellos pueden imaginar. No me malinterpreten. Mi hija no es mala persona. Claudia siempre ha sido determinada y práctica desde pequeña. Su padre solía decir que nació con un plan bajo el brazo, y Javier es un buen hombre, trabajador y responsable. El problema es que ambos están tan ocupados construyendo su futuro que a veces olvidan que yo todavía tengo presente. El auto era especial para mí no solo por su utilidad, sino porque fue el último regalo importante que me hizo Ramón. Lo compramos juntos un par de años antes de su diagnóstico de cáncer.
Recuerdo que insistió en que los papeles estuvieran a mi nombre. Elena, quiero que tengas tu independencia pase lo que pase, me dijo mientras firmábamos en la agencia. Este auto es tuyo, para que vayas donde quieras, cuando quieras. En ese momento no entendí completamente lo que quería decirme. Ahora creo que él ya presentía que no estaría siempre a mi lado. El viernes pasado todo cambió. Era un día como cualquier otro. Después de preparar el desayuno y despedir a Claudia y Javier, me dispuse a ordenar la casa y preparar el almuerzo. Tenía planeado hacer un pastel de choclo, la comida favorita de Javier, como una pequeña sorpresa para animar la cena familiar. Al mediodía, mientras cortaba las verduras, me di cuenta de que me faltaban algunos ingredientes. Pensé en pedirle a Claudia que los comprara de camino a casa, pero luego recordé que el auto estaba en el garaje. Hacía tiempo que no manejaba, pero el supermercado quedaba apenas a 10 cuadras. Podría intentarlo. Con esa idea en mente, busqué las llaves en el gancho junto a la puerta donde siempre las dejábamos. No estaban. Pensé que quizás Claudia las había guardado en otro lugar, así que revisé los cajones de la cocina y los bolsillos de las chaquetas colgadas en el perchero. Nada. Decidí llamarla. ¿Llaves del auto? Ah, no te preocupes por eso, mamá. ¿Necesitas que te traiga algo del supermercado? Su tono casual me pareció extraño. Insistí. Solo quería saber dónde están las llaves. Pensaba ir yo misma a comprar lo que falta para la cena. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego su voz, un poco más tensa. Mamá, el auto no está en casa ahora. Te explico cuando llegue, ¿sí? Dime qué necesitas y yo lo compro. Le di la lista de ingredientes, intrigada por su respuesta. ¿Habría llevado el auto al taller? ¿Por qué no me lo había mencionado? Esa tarde, cuando escuché la puerta principal abrirse, dejé mi tejido en el sofá y fui a recibir a Claudia. Traía las bolsas del supermercado y una sonrisa que reconocí de inmediato. Era la misma que ponía de niña cuando había hecho algo y no estaba segura de cómo lo tomaría yo. ¿Y el auto? Pregunté directamente mientras la ayudaba con las bolsas. Ah, sobre eso. Claudia dejó las compras en la mesa y se quitó su abrigo. Tengo una sorpresa, mamá. Siéntate, te va a encantar. Me senté en una de las sillas de la cocina, expectante. Claudia se sentó frente a mí, con esa expresión de entusiasmo que siempre usa cuando cree tener una gran idea. Vendí el auto, dijo, como quien anuncia una maravillosa noticia. Y adivina qué. Con ese dinero y un poco más que pusimos Javier y yo, compramos un auto nuevo, un modelo mucho más seguro, con todas las comodidades modernas. Ya lo verás, es precioso. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Vendió el auto, mi auto, el regalo de Ramón, sin consultarme, sin siquiera mencionarlo. Vendiste el auto, repetí, como si al decirlo en voz alta pudiera entender mejor lo que había pasado. Sí, mamá. El viejo sedán ya tenía sus años, y cuando Manuel, el vecino del 43, me preguntó si lo vendíamos, me pareció una excelente oportunidad. Él necesitaba un auto para su hijo que acaba de entrar a la universidad, y nosotros podíamos usar ese dinero para dar el pie por uno nuevo. Hablaba rápido, con entusiasmo, sin notar mi desconcierto. El nuevo llega la próxima semana. Es un SUV compacto, plateado, mucho más fácil de manejar y con todos esos sistemas de seguridad modernos. Pero Claudia, dije finalmente, ¿por qué no me consultaste antes? Su sonrisa flaqueó un poco. Ay, mamá, tú ya ni siquiera manejas. Pensé que te daría igual. Además es un cambio para mejor, te lo aseguro. No se trata de si manejo o no. Era el auto que compramos con tu padre. Era importante para mí. Intenté que mi voz sonara firme pero no enfadada. Claudia suspiró, con esa expresión de ligera impaciencia que adopta cuando cree que estoy siendo irracional. Mamá, entiendo que tengas apego a las cosas que te recuerdan a papá, pero era solo un auto, un objeto. Los recuerdos los llevas en el corazón,
no en un montón de metal y plástico que, francamente, ya estaba empezando a dar problemas. En ese momento llegó Javier. Entró con su maletín de trabajo y su habitual energía. «Buenas tardes, familia». Zrenia saludó y enseguida notó la tensión en el ambiente. ¿Pasa algo? Le estaba contando a mamá sobre la venta del auto y el nuevo que compramos, explicó Claudia. «Ah, excelente». Javier dejó su maletín y se acercó. «Doña Elena, fue una excelente oportunidad. El nuevo auto es mucho mejor para todos. Más seguro, más cómodo, y como es un poco más alto, le será más fácil subir y bajar». Me quedé mirándolos a ambos. Me trataban como a una anciana frágil que necesita que tomen decisiones por ella, no como a la dueña de la casa y, sin que ellos lo supieran, la propietaria legal del auto que acababan de vender. «Ya veo», fue todo lo que dije. No revelé que el auto estaba a mi nombre, no en ese momento. Algo dentro de mí me decía que debía esperar, observar, entender completamente la situación antes de actuar. La cena transcurrió con Claudia y Javier, hablando entusiasmados sobre el nuevo vehículo, sus características, cómo lo pagarían en cómodas cuotas y los viajes que planeaban hacer. No mencionaron ni una sola vez si yo estaría incluida en esos planes. Esa noche, acostada en mi cama, en la que una vez fue la habitación principal de mi hogar y ahora era la habitación de mamá, pensé mucho en Ramón, en lo que él habría hecho en mi lugar. «Defiende tu espacio», Elena solía decirme. «El respeto se gana no dejando que te pisoteen, pero sin tener que pisotear a otros». A la mañana siguiente, mientras Claudia y Javier habían salido a hacer compras, busqué en el estudio los documentos del auto. Ramón siempre fue muy organizado con los papeles importantes, y yo había mantenido ese sistema después de su partida. En una carpeta azul encontré lo que buscaba: el título de propiedad del sedán, claramente a mi nombre, junto con todos los comprobantes de pago de impuestos y seguros, también a mi nombre. Me senté en el sillón del estudio, sosteniendo esos papeles. Recordé vívidamente el día que compramos el auto. Estábamos en la agencia, y cuando llegó el momento de registrar al propietario, Ramón insistió en que fuera yo. «Pero si tú eres quien más lo va a usar», le dije confundida. «Precisamente por eso quiero que esté a tu nombre», me respondió con esa sonrisa suya que tanto echo de menos. «Quiero que tengas la seguridad de que es tuyo, que nadie puede quitártelo o decidir por ti qué hacer con él». En ese momento pensé que exageraba. Ahora entiendo que mi esposo, como en tantas otras ocasiones, estaba tratando de protegerme, de asegurar mi independencia incluso cuando él ya no estuviera. Decidí llamar a mi amiga Margarita, que trabajó como asistente legal durante muchos años antes de jubilarse. Le expliqué la situación sin dramatismos, solo los hechos. «Elena, por lo que me cuentas, tu hija vendió una propiedad que no le pertenecía», me dijo Margarita con su habitual franqueza. «Legalmente, esa venta podría considerarse nula. El auto sigue siendo tuyo. ¿Estás segura?» «Completamente. Los documentos están a tu nombre. Tu hija no tenía derecho a venderlo sin tu autorización formal. Podrías incluso denunciar el hecho, aunque no creo que quieras llegar a ese extremo con tu propia hija». Tenía razón. No quería crear un conflicto legal con Claudia, pero tampoco podía dejar pasar esta situación como si nada hubiera ocurrido. No se trataba solo del auto, se trataba de mi dignidad, de mi derecho a tomar decisiones sobre mis propias pertenencias. «¿Qué me recomiendas hacer?», le pregunté a Margarita. «Primero, guarda bien esos documentos. Segundo, piensa qué es lo que realmente quieres lograr. ¿Quieres recuperar el auto? ¿Quieres que tu hija reconozca su error? ¿O simplemente quieres establecer límites claros para el futuro?». Sus preguntas me hicieron reflexionar. ¿Qué quería yo realmente? No buscaba venganza ni crear un drama familiar, pero sí quería que Claudia y Javier entendieran que a pesar de mi edad, sigo siendo una persona con derechos, opiniones y sentimientos que deben ser respetados.
Durante la semana siguiente, observé cómo mi hija y mi yerno seguían con sus vidas, haciendo planes sobre el nuevo auto sin incluirme en la conversación. Hablaban de cómo organizarían sus horarios para usarlo, de los lugares que visitarían, de lo conveniente que sería para sus actividades diarias. El jueves por la tarde, mientras preparaba galletas, escuché a Claudia hablando por teléfono en la sala. Sí, será genial para nuestros viajes de fin de semana, decía entusiasmada. Ahora podremos ir a la playa más seguido, sin preocuparnos por si el auto aguantará el viaje. No, mamá se queda en casa esos días. Ya sabes cómo es, prefiere su rutina, sus telenovelas. Además, le cansa viajar. Claro, le diremos que es para protegerla, que a su edad es mejor no exponerse a esos trayectos largos. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. No solo había vendido mi auto sin consultarme, sino que ahora planeaba excluirme de sus viajes bajo el pretexto de protegerme. Como si yo fuera una carga, no una compañera de aventuras. El sábado llegó el nuevo auto. Desde la ventana de mi habitación, vi cómo Claudia y Javier salían emocionados a recibirlo. Era plateado, brillante, ciertamente más moderno que mi viejo sedán azul. Los vi subirse, probar los asientos, manipular los controles. Reían como niños con juguete nuevo. En ningún momento me llamaron para mostrármelo o invitarme a probarlo. Esa noche durante la cena, hablaron extensamente sobre el auto nuevo, sus características, su tecnología, lo cómodo que era. Es una maravilla, decía Javier mientras servía más ensalada. Tiene sensores de estacionamiento, cámara de retroceso, conexión para el celular. Y los asientos son tan cómodos, añadía Claudia. La semana que viene podemos ir a visitar a tus padres, hace tiempo que no vamos. Yo asentía y sonreía, escuchando sus planes, notando cómo, una vez más, yo no figuraba en ellos. Era como si poco a poco me estuvieran borrando de sus vidas, convirtiéndome en un mueble más de la casa, algo que está ahí pero que no requiere consideración. Después de la cena, mientras lavaba los platos, una tarea que insistía en hacer yo misma para mantener cierta autonomía, tomé una decisión. No sería impulsiva ni dramática. Sería meditada y digna, como Ramón me habría aconsejado. Fui a mi habitación y saqué de mi mesita de noche un pequeño cuaderno donde anotaba mis pensamientos. En una página nueva escribí: plan de acción. No se trataba de venganza ni de crear conflictos. Se trataba de recuperar mi lugar en mi propia vida, de enseñar una lección silenciosa pero efectiva sobre el respeto y la consideración. El domingo por la mañana, mientras Claudia y Javier habían salido en su nuevo auto a visitar a unos amigos, caminé hasta la casa de Manuel, el vecino que había comprado mi sedán. Vive apenas a 5 cuadras, en una casa pequeña pero bien cuidada. Me recibió con amabilidad, aunque parecía sorprendido de verme en su puerta. Doña Elena, qué sorpresa, pase por favor. Una vez dentro, con una taza de café frente a mí, fui directa al punto. Manuel, vengo a hablarle sobre el auto que le compró a mi hija. Ah, sí, el sedán azul. Es un excelente vehículo, justo lo que necesitábamos para mi hijo Francisco que acaba de entrar a la universidad. Sonrió, pero algo en mi expresión debió alertarlo. ¿Hay algún problema? Quizás, respondí con calma. ¿Sabía usted que el auto está legalmente a mi nombre, no al de mi hija? Su rostro palideció. ¿Cómo dice? Claudia me aseguró que ella era la propietaria. Tengo un contrato firmado por ella. Me imagino y entiendo que usted actuó de buena fe. ¿Podría ver ese contrato, por favor? Manuel, visiblemente nervioso, buscó el documento y me lo mostró. Efectivamente, ahí estaba la firma de Claudia, vendiendo algo que nunca le perteneció. Mire, le dije, mostrándole a mi vez los documentos originales del auto. Como puede ver, el vehículo está registrado a mi nombre. Mi difunto esposo insistió en ello cuando lo compramos.
Manuel se pasó una mano por el cabello, preocupado. Doña Elena, yo no tenía idea. ¿Qué piensa hacer? ¿Va a denunciar esto? Lo miré a los ojos y sonreí ligeramente. No, Manuel, no voy a crear problemas legales, pero necesito que entienda mi situación y, si es posible, que me ayude. Por supuesto, dígame qué puedo hacer. Fue entonces cuando decidí que ya era hora de que aprendieran una lección, pero no de la forma que ellos esperaban. Mi plan comenzaba a tomar forma, y contrario a lo que muchos pensarían, no estaba basado en la confrontación o el reproche, sino en algo mucho más poderoso, la dignidad silenciosa. Después de mi conversación con Manuel, regresé a casa con la mente clara y el corazón decidido. No buscaba venganza, sino justicia. No quería humillar a mi hija, sino enseñarle una lección sobre el respeto que merezco como persona, independientemente de mi edad. Manuel había sido comprensivo. Cuando le expliqué mi situación, cómo gradualmente me habían ido relegando a un papel secundario en mi propia casa, cómo habían dispuesto de mis pertenencias sin consultarme, vi en sus ojos esa mirada de reconocimiento. Él también tenía una madre mayor y entendía perfectamente lo que yo sentía. Lo que propongo es simple, le había dicho mientras terminábamos nuestro café. Quiero comprarle el auto de vuelta. Le pagaré exactamente lo mismo que mi hija le cobró. Pero doña Elena, ¿de dónde sacará ese dinero?, preguntó preocupado. Tengo mis ahorros, Manuel. Mi Ramón siempre fue previsor y me dejó bien asegurada. Además, he estado ahorrando parte de mi pensión todos estos años. Tengo más recursos de los que mi hija imagina. Manuel dudó un momento. ¿Y qué le dirá a Claudia cuando aparezca con el auto otra vez? Eso déjemelo a mí, respondí con una pequeña sonrisa. Solo necesito que me ayude con una cosa más. Quiero que lleve el auto a mi casa cuando yo le indique, junto con el contrato de compraventa que firmaremos. Será parte de una, llamémosla, lección educativa. Al volver a casa esa tarde, me dediqué a revisar mis finanzas con detalle. Efectivamente, tenía suficiente dinero en mi cuenta de ahorros para recuperar el auto y aún me quedaría un buen colchón para emergencias. Ramón siempre insistió en que tuviéramos nuestros propios recursos, separados de los gastos comunes. Nunca se sabe cuándo necesitarás tu independencia económica, Elena, solía decirme. Cuánta razón tenía. Durante los días siguientes, mientras Claudia y Javier disfrutaban de su nuevo auto, yo puse mi plan en marcha. Primero, visité a mi banco para retirar el dinero necesario. El gerente, que me conoce desde hace años, me miró con curiosidad cuando solicité esa cantidad. ¿Está segura de que quiere retirar tanto efectivo, señora Mendoza?, me preguntó con preocupación genuina. Completamente segura, Ricardo. Es para una inversión importante, respondí con firmeza. Ese mismo día, llamé a Laura, una abogada amiga de Margarita, para consultarle sobre mi situación. Me recibió en su despacho, un lugar acogedor con libros hasta el techo y una vista agradable a un pequeño parque. Legalmente tienes todas las de ganar, Elena, me confirmó después de revisar mis documentos. La venta que hizo tu hija es nula de pleno derecho. Podrías simplemente reclamar el auto sin pagar un centavo. No quiero crear un conflicto legal con mi hija, le expliqué. Solo quiero recuperar lo que es mío y, de paso, enseñarle una lección sobre el respeto. Laura asintió comprendiendo. Tu enfoque es sabio. A veces las batallas legales destruyen más de lo que reparan, especialmente entre familiares. ¿Qué tienes en mente? Le conté mi plan. Comprar el auto de vuelta a Manuel, establecerme en un pequeño departamento independiente y desde ahí reconstruir mi relación con Claudia y Javier, pero esta vez sobre bases de respeto mutuo. ¿Y si se niegan a reconocer su error? ¿Si intentan manipularte para que vuelvas a la situación anterior?, preguntó Laura. Entonces tendré que ser firme, aunque me duela. Mi Ramón siempre decía que a veces el amor más grande es aquel que pone límites claros. Laura sonrió,
aprobando mi determinación. Estoy a tu disposición si necesitas ayuda legal en cualquier momento. Y, Elena, quiero que sepas que admiro tu enfoque. Muchas personas en tu situación optarían por el conflicto abierto o, peor aún, por el resentimiento silencioso. Esa noche, regresé a casa con un contrato redactado por Laura para la recompra del auto. Al día siguiente, me reuní nuevamente con Manuel y finalizamos nuestra transacción. Le pagué en efectivo y firmamos el contrato, haciendo oficial que el auto volvía a ser mío, aunque, legalmente, nunca dejó de serlo. El auto está en perfectas condiciones, doña Elena, me aseguró Manuel mientras contaba el dinero. Mi Francisco apenas lo usó unos días. Confío en usted, Manuel, y le agradezco su comprensión. No hay nada que agradecer. Mi madre tiene su edad y me mataría si hiciera algo así con sus pertenencias. Sonrió, guardando el dinero. ¿Cuándo quiere que le lleve el auto? El próximo viernes a las 6 de la tarde. Es cuando Claudia y Javier estarán en casa después del trabajo. Con el contrato firmado en mi poder, el siguiente paso era preparar mi salida. No quería que pareciera una huida o un acto de rebeldía, sino una decisión meditada y adulta. Durante esa semana, comencé a empacar discretamente algunas de mis pertenencias más importantes. Ropa, fotos familiares, algunos libros queridos, los recuerdos de Ramón que atesoraba. También llamé a mi hermana Sofía, quien vive a unas 20 cuadras de distancia. Tiene un departamento de 2 habitaciones desde que enviudó, hace ya 8 años. Siempre me ha invitado a visitarla por temporadas largas, pero yo me había resistido, no queriendo dejar a Claudia sola. Qué irónico resultaba todo ahora. Por supuesto que puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites, Elena, me dijo Sofía cuando la llamé. Sabes que esta siempre ha sido tu casa también. Solo será temporal, mientras encuentro un departamento pequeño para mí, le expliqué. No quiero ser una carga. Tú nunca serías una carga, hermana. Al contrario, será un gusto tener compañía. Desde que los niños se fueron a vivir al extranjero, este lugar se siente demasiado grande y silencioso. Con todo organizado, escribí una carta para Claudia. Me llevó varias versiones lograr el tono adecuado. No quería que sonara a reproche o a queja, pero tampoco podía ser tan suave que no entendiera la gravedad de lo que había hecho. Finalmente, después de muchos borradores, quedé satisfecha con el resultado. La guardé en un sobre y la coloqué en el cajón de mi mesita de noche, lista para entregarla en el momento oportuno. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Era un día templado de otoño, con esa luz dorada que tanto me gusta. Decidí preparar una cena especial, lasaña, la favorita de Claudia desde niña, con una ensalada fresca y pan casero. Para el postre, flan con caramelo, la debilidad de Javier. Claudia llegó primero, alrededor de las 5:30. Entró apresurada como siempre, dejando su bolso en el sofá y quitándose los zapatos con un suspiro de alivio. «¡Qué día, mamá!», Swing exclamó mientras se acercaba a la cocina. Huele delicioso. ¿Lasaña? Así es, respondí con una sonrisa. Pensé que podríamos tener una cena especial hoy. ¿Hay alguna ocasión en particular?, preguntó curiosa, mientras abría el refrigerador para sacar una bebida. Digamos que es un día importante para mí, respondí enigmáticamente. Ve a cambiarte. La cena estará lista cuando Javier llegue. Claudia me miró un momento, como tratando de descifrar qué había detrás de mis palabras, pero luego se encogió de hombros y se dirigió a su habitación. Media hora después llegó Javier, justo cuando yo estaba sacando la lasaña del horno. «Buenas noches, familia». Zrenia saludó con su energía habitual. «Vaya, eso huele increíble, doña Elena». Nos sentamos a cenar a las 6 en punto. La conversación fluyó como de costumbre. Claudia hablando de su trabajo en el banco, Javier comentando sobre un proyecto nuevo en su empresa, yo escuchando y asintiendo, haciendo alguna pregunta ocasional para mantener vivo el diálogo.
Cuando llegamos al postre, decidí que era el momento de comenzar con mi plan. Tengo algo que comunicarles, dije con voz tranquila pero firme, interrumpiendo una anécdota de Javier sobre su jefe. Ambos me miraron sorprendidos. No era habitual que yo tomara la iniciativa en las conversaciones de este modo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Está todo bien?, preguntó Claudia, con un toque de preocupación en su voz. Todo está perfectamente bien, la tranquilicé. Solo quería informarles que he decidido mudarme temporalmente con Sofía. El silencio que siguió a mi anuncio fue revelador. Claudia y Javier intercambiaron miradas, una mezcla de sorpresa y... ¿alivio? Sí, era alivio lo que detecté en sus expresiones, aunque trataron de disimularlo rápidamente. ¿Con la tía Sofía? ¿Por qué, mamá?, preguntó finalmente Claudia, componiendo una expresión de preocupación que no llegaba completamente a sus ojos. Hace tiempo que me invita a pasar una temporada con ella. Está sola desde que tus primos se fueron a vivir fuera, y creo que nos hará bien a ambas tener compañía. Pero mamá, tú tienes tu casa aquí, con nosotros, dijo Claudia, aunque sin mucha convicción. Lo sé, hija, y ustedes han sido muy generosos al compartirla conmigo, respondí, enfatizando sutilmente la palabra generosos para recordarle que de hecho la casa era mía. Pero creo que a todos nos vendrá bien un poco de espacio. Javier, siempre práctico, fue el primero en ver las ventajas de la situación. Me parece una excelente idea, doña Elena. La tía Sofía vive cerca, así que podremos visitarla regularmente. Y aquí siempre tendrá su habitación para cuando quiera volver. Noté cómo ya hablaba de visitarla a ella, no a mí, y de su habitación, como si fuera un privilegio que me concedían, no un derecho en mi propia casa. ¿Cuándo piensas irte?, preguntó Claudia, ya asumiendo que mi decisión estaba tomada. Mañana mismo. Ya tengo preparado lo esencial. ¿Tan pronto?, exclamó Claudia, pero nuevamente percibí más sorpresa que verdadera preocupación. Bueno, si es lo que quieres, te ayudaré pues a empacar lo que falte después de cenar. Gracias, hija. Ya casi tengo todo listo, pero aprecio tu ayuda. La cena continuó con una atmósfera más ligera. Era como si mi anuncio hubiera liberado una tensión que no sabíamos que existía. Claudia y Javier comenzaron a hablar de cómo podrían usar la habitación que yo dejaría libre, quizás un estudio o un cuarto de ejercicios, o incluso podrían tirar la pared para ampliar su propio dormitorio. Los escuchaba hablar planeando cambios en mi ausencia, confirmando lo que ya sospechaba. Para ellos, yo era más una presencia que toleraban que una persona cuya compañía valoraban. No sentí enojo, solo una serena confirmación de que mi decisión era la correcta. Estábamos terminando el postre cuando sonó el timbre. El momento había llegado. Yo abriré, dije, levantándome de la mesa antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar. Al abrir la puerta, ahí estaba Manuel con mi sedán azul estacionado justo frente a la casa, las llaves en la mano y una expresión de complicidad en su rostro. «Buenas noches, doña Elena», saludó formalmente, lo suficientemente alto como para que Claudia y Javier, que ya se acercaban curiosos, pudieran oírlo. «Aquí le traigo su auto, tal como acordamos, y aquí está el contrato firmado». Me entregó las llaves y un sobre con el contrato de recompra. «Muchas gracias, Manuel. Ha sido un placer hacer negocios con usted». Para entonces, Claudia y Javier estaban justo detrás de mí, mirando la escena con evidente confusión. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué Manuel trajo el auto de vuelta?», preguntó Claudia con la voz tensa. Me giré para mirarlos, las llaves en mi mano, una sensación de tranquila firmeza recorriéndome. Porque lo compré de vuelta, con mi propio dinero. La expresión de Claudia era una mezcla de desconcierto y alarma. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? «Entremos y les explicaré todo», dije con calma. Me despedí de Manuel con un agradecimiento sincero y regresamos a la sala. Una vez sentados, abrí mi bolso
y saqué los documentos originales del auto. Los coloqué sobre la mesa de centro, junto con el nuevo contrato de compra que había firmado con Manuel. Este es el título de propiedad del sedán. Como pueden ver, está a mi nombre, no al tuyo, Claudia. Mi voz era serena, sin rastro de acusación. Siempre ha estado a mi nombre, desde que tu padre y yo lo compramos hace 10 años. Claudia tomó los documentos con manos temblorosas. La vi palidecer mientras leía, comprendiendo finalmente lo que había hecho. Yo no sabía. Pensé que estaba a nombre de papá y que cuando él falleció, había quedado como parte de los bienes familiares. Su voz era apenas un susurro. Tu padre insistió en que el auto estuviera a mi nombre. Quería asegurarse de que yo tuviera mi independencia, pasara lo que pasara. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Cuando vendiste el auto a Manuel, vendiste algo que legalmente no te pertenecía. Javier, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. Doña Elena, le aseguro que no teníamos idea. Si hubiéramos sabido... Lo sé, lo interrumpí con suavidad. No los estoy acusando de actuar con mala fe, pero sí quiero que entiendan algo importante. El hecho de que no manejo regularmente o de que esté viviendo en su casa no significa que haya renunciado a mi autonomía o a mis derechos. Claudia, ahora con lágrimas en los ojos, dejó los documentos sobre la mesa. Mamá, lo siento mucho, de verdad, no me di cuenta. Estaba tan entusiasmada con la idea del auto nuevo que no pensé. Exactamente, hija. No pensaste en consultarme, como no has pensado en consultarme muchas otras decisiones que afectan mi vida en los últimos años. Mis palabras no llevaban amargura, solo una verdad que necesitaba ser dicha. Vi cómo Claudia y Javier intercambiaban miradas de culpabilidad, finalmente conscientes del patrón de comportamiento que habían establecido conmigo. He decidido no solo mudarme con Sofía temporalmente, sino también buscar un departamento pequeño para mí. Un lugar donde pueda vivir independientemente, con mis propias reglas y decisiones. Pero mamá, no es necesario que te vayas, protestó Claudia. Podemos arreglar esto, devolvemos el auto nuevo, recuperamos el tuyo. No se trata solo del auto, Claudia, expliqué con paciencia. Se trata de respeto, de consideración, de que me vean como una persona completa, con derechos y opiniones válidas, no como una carga o una presencia que hay que tolerar. El silencio que siguió fue pesado, cargado de realización y arrepentimiento. ¿Cuándo decidiste todo esto?, preguntó finalmente Javier. Hace una semana, cuando descubrí que el auto había sido vendido. Fui a hablar con Manuel, le mostré los documentos originales y acordamos esta solución. Él entendió mi situación de inmediato. ¿Y qué pasará con la casa?, preguntó Claudia con voz pequeña. La casa sigue siendo su hogar, respondí con generosidad. No voy a pedirles que se muden ni a venderla por ahora. Pero sí quiero que entiendan que legalmente me pertenece y que cualquier decisión importante sobre ella debe incluirme. Vi el alivio en sus rostros, mezclado con vergüenza por no haber considerado antes que la casa, al igual que el auto, era legalmente mía. En cuanto al auto, continué, lo mantendré. Me servirá para recuperar mi independencia, para ir a donde quiera sin tener que pedir favores o transporte. ¿Volverás a manejar?, preguntó Claudia sorprendida. Por supuesto. Tu padre me enseñó bien, y aunque hace tiempo que no practico, no es algo que se olvide. Sonreí ligeramente. Además, no soy tan vieja como para no poder conducir con seguridad. Claudia bajó la mirada, avergonzada por todas las veces que había asumido que yo era demasiado mayor o frágil para hacer cosas por mí misma. Quiero que entiendan algo, agregué después de un momento. No estoy haciendo esto por venganza o para castigarlos. Lo hago por mí, porque necesito recuperar mi lugar en el mundo, mi dignidad. Y también lo hago por ustedes,
para que aprendan una lección importante sobre el respeto a los mayores, que les servirá cuando ustedes mismos envejezcan. Saqué de mi bolso la carta que había escrito y se la entregué a Claudia. Aquí hay algunas cosas más que quiero decirles, pero que preferí escribir para expresarme con claridad. Léanla cuando estén solos, con calma. Claudia tomó el sobre con manos temblorosas. Mamá, de verdad lo siento. No nos dimos cuenta de cómo te estábamos tratando. Lo sé, hija. Y por eso prefiero esta conversación tranquila a un conflicto o un distanciamiento. Los quiero demasiado para permitir que este patrón continúe y termine dañando nuestra relación irreparablemente. Me levanté, señalando que la conversación había terminado por esa noche. Ahora, si me disculpan, iré a terminar de empacar. Mañana será un día ocupado. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por tener que llegar a este punto, pero también una profunda sensación de liberación y dignidad recuperada. Estaba tomando el control de mi vida nuevamente, estableciendo límites sanos y enseñando una lección importante en el proceso. Al día siguiente, tal como había planeado, me mudé a casa de Sofía. Claudia y Javier me ayudaron a cargar mis maletas en mi recién recuperado sedán azul. Ambos estaban inusualmente silenciosos, procesando aún la revelación de la noche anterior y, supongo, el contenido de mi carta. Vendré a visitarlos la próxima semana, les dije al despedirnos en la puerta. Y ustedes son bienvenidos en casa de Sofía cuando quieran. Claudia me abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Te quiero, mamá, y te prometo que las cosas serán diferentes a partir de ahora. Yo también te quiero, hija, y confío en que aprenderemos todos de esta experiencia. Las primeras semanas en casa de Sofía fueron un periodo de ajuste. Volver a manejar regularmente después de tanto tiempo, buscar departamentos disponibles, establecer una nueva rutina. Pero también fueron semanas de redescubrimiento, de mi independencia, de mi valor como persona, de mi capacidad para tomar decisiones y actuar por mí misma. Claudia me llamaba todos los días, y ella y Javier venían a visitarnos a Sofía y a mí cada fin de semana. Notaba un cambio en su actitud. Me hacían preguntas sobre mi opinión, me incluían en sus planes, me trataban con un nuevo nivel de respeto y consideración. 3 meses después, encontré el departamento perfecto, pequeño pero acogedor, en un primer piso para evitar escaleras, cerca tanto de la casa de Sofía como de la de Claudia. El día que firmé el contrato de alquiler, invité a mi hija y a mi yerno a celebrar con una cena en mi nuevo hogar. Es un lugar hermoso, mamá, dijo Claudia mientras recorríamos el departamento. Pequeño, pero perfecto para ti. Gracias, hija. Me siento muy cómoda aquí. Durante la cena, noté que Claudia parecía nerviosa, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras adecuadas. ¿Sucede algo?, le pregunté finalmente. Ella intercambió una mirada con Javier, quien asintió alentándola. Mamá, hemos estado pensando mucho en todo lo que pasó, en cómo te tratamos, en las decisiones que tomamos sin consultarte. Eso ya está en el pasado, hija, la interrumpí con suavidad. Lo sé, pero necesito decirte esto. Tomó aire y continuó. No solo lamento lo del auto, lamento haberte hecho sentir menos, haber asumido que por tu edad ya no tenías voz ni voto en las decisiones, incluso en tu propia casa. Fue irrespetuoso e injusto. Y yo también quiero disculparme, doña Elena, añadió Javier. Debimos tratarla con más consideración y respeto. Les sonreí, conmovida por su sinceridad. Acepto sus disculpas y les agradezco que hayan reflexionado sobre lo sucedido. Lo importante ahora es seguir adelante, con una relación más equilibrada y respetuosa. También queríamos proponerte algo, continuó Claudia. Sabemos que ahora tienes tu propio espacio y lo respetamos completamente.
pero nos gustaría que siguieras considerando nuestra casa como tu hogar también. La puerta siempre estará abierta para ti, no como invitada, sino como parte esencial de la familia. Y queremos incluirte en nuestros planes, agregó Javier. Los viajes de fin de semana, las celebraciones, las decisiones importantes. Tu opinión es valiosa para nosotros. Aprecio mucho sus palabras, respondí emocionada. Y acepto con gusto su invitación. Después de todo, somos familia, y las familias crecen y aprenden juntas. Brindamos por esta nueva etapa en nuestra relación, una basada en el respeto mutuo y la comunicación honesta. En los meses siguientes, nuestra dinámica familiar cambió notablemente. Claudia me consultaba antes de tomar decisiones que pudieran afectarme, me incluía en sus planes y valoraba mi experiencia y consejos. Javier se mostraba más atento y considerado, tratándome como a una igual, no como a una persona dependiente o frágil. Por mi parte, disfrutaba de mi nueva independencia. Manejaba mi auto para visitar a mis amigas, para ir de compras, para explorar lugares que no había visitado en años. Mi departamento se convirtió en un espacio donde podía ser completamente yo misma, donde las decisiones, grandes o pequeñas, eran exclusivamente mías. A veces prestaba mi auto a Claudia cuando el suyo estaba en el taller o cuando necesitaba hacer diligencias mientras Javier usaba el de ellos. La diferencia era que ahora ella lo pedía con respeto y yo lo prestaba por elección, no por imposición. Un domingo, mientras tomábamos café en la terraza de mi departamento, Claudia me preguntó algo que evidentemente la había estado inquietando. Mamá, hay algo que nunca te pregunté. ¿Por qué no denunciaste la venta ilegal del auto? Legalmente, podrías haberlo recuperado sin pagar un centavo, o incluso haberme demandado. Sonreí, recordando mi conversación con Laura, la abogada. Porque no se trataba de ganar una batalla legal, hija. Se trataba de enseñarte, de enseñarnos a todos una lección sobre el respeto y la dignidad. ¿Y valió la pena? Quiero decir, gastaste tus ahorros en recomprar algo que ya era tuyo. Cada centavo, respondí sin dudar. Porque no solo recuperé mi auto, sino también mi voz, mi lugar en la familia y algo aún más valioso, te ayudé a crecer como persona. Claudia me tomó de la mano con lágrimas en los ojos. Gracias, mamá, por tu paciencia, por tu sabiduría, por enseñarme esta lección de una forma que pude entender sin que nuestra relación se rompiera en el proceso. A veces, le dije mientras apretaba su mano, las personas mayores debemos enseñar con acciones, no con palabras, especialmente cuando parece que nuestras palabras ya no son escuchadas. Desde entonces, cada vez que veo mi sedán azul estacionado frente a mi departamento, sonrío pensando en Ramón y en cómo, incluso años después de su partida, su previsión al poner el auto a mi nombre terminó siendo no solo una protección legal, sino también el catalizador de una transformación familiar. A veces, las lecciones más importantes vienen envueltas en los paquetes más inesperados. Y a veces, para ser realmente escuchados, necesitamos actuar con dignidad silenciosa, no con enojo ruidoso. Mi hija vendió el auto familiar sin consultarme. No sabía que yo era la dueña legal. Así que decidí recuperar no solo mi auto, sino también mi lugar en el mundo y en mi familia. Y en el proceso, todos aprendimos una valiosa lección sobre el respeto, la autonomía y la sabiduría que viene con los años. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia.